de difícil control, que nos va a generar todo eso. Por eso es muy, muy, muy importante que alcancemos un control adecuado lo más pronto posible. Este es un estudio que compararon esmolol contra el nitrocruciato de sodio en cirugía aórtica. Como pueden ver, ambos fármacos alcanzan el control similar tanto en presiones sistólicas y diastólicas, pero eso no lo puse porque no es el objetivo de esmolol, pero esmolol requiere dosis altas y cuando utilizamos betabloqueadores a dosis altas podemos generar un efecto inotrópico negativo. Entonces ese fue el problema de utilizar bloqueadores solos y las guías actuales, etcétera, en disección nos marcan que debemos utilizar los combinados nitroprusiato y betabloqueador. En falla cardíaca, si nosotros tenemos un corazón en falla y utilizamos nitroprusiato de sodio, disminuimos la sobrecarga sistólica, disminuimos con esto las presiones de llenado y mejoramos el gasto cardíaco. Esto es utilizado desde 1970 y en el 2010 se le dio una recomendación en falla. Este es un estudio del 2008 del nitroprusiato para bajo gasto cardíaco por falla. Como pueden ver las curvas de mortalidad, cuando no se usa nitroprusiato, pues la mortalidad es alta, comparado con los pacientes en los que se utilizó nitroprusiato. Y otra parte importante es el índice de riesgo. Por ejemplo, vean, un paciente que eleva creatinina tiene un índice de riesgo de 2.16. Un paciente en el que utilizamos un agente inotrópico tiene un índice de riesgo de 2, es decir, utilizarlos a su mortalidad. Que abre el espacio para que en una te queda de todo un poco entre a Radio B y RF Noticias, que se consolida una empresa canadiense, como dice nuestro amigo de Canadá, RF Noticias ahora es Radio B de Radio B. Quiero decir todos saben que el betabloqueador en falla cardíaca es tratamiento electivo y en este estudio obtuvieron este índice de riesgo tan bajo, una P significativa junto con los betabloqueadores. Y otro estudio que les traje es la infusión crónica de dobutamina comparado con nitroprusiato en pacientes que están en trasplante cardíaco. Entonces, vean cómo la dobutamina se asocia a mayor mortalidad con respecto al nitroprusiato. Esta es una curva de Kaplan y Meyer muy similar a la que hace el estudio FIRS, donde comparan dobutamina con clínica, sí, como las manifestaciones clínicas son principalmente del sistema nervioso central, se caracterizan por mareo, náusea y el paciente está confuso, ¿sí? Esas serán las manifestaciones clínicas principales de intoxicación por cianuro. Bueno, gracias. No hay otra pregunta. Yo digo nada más un dato así como práctico en el manejo posoperatorio y de ahí luego deriva una pregunta, pero que a mí me gusta el nitroprusiato en el posoperatorio inmediato, sobre todo los que salen hipertensos. La mayoría de los que salen hipertensos son las estenosis aórticas. Una estenosis aórtica que tiene bien indicada que está en el momento quirúrgico, lo opera y habitualmente salen hipertensos. Y lo cual es buen pronóstico, ¿no? O sea, en el momento que sale hipertenso estás tranquilo de que la cirugía fue. Creo que ahí la indicación sí es nitroprusiato de primera elección, porque sobre todo el paciente, que eso yo lo he visto y no lo he visto tratado, pero se calienta muy rápido. Si tú lo vasodilatas, en gran parte el paciente está frío porque sale de bomba, vasodilatas y el paciente sube la temperatura mucho más rápido. Eso sube el gasto cardíaco, disminuye las arritmias. A veces evitas el uso de inotrópicos porque ya le subiste el gasto cardíaco al disminuir la poscarga. Entonces, creo que en esa indicación del paciente intenso que sale de quirófano, puede incluso el uso temprano de nitroprusiato sobre la nitroglicerina, es que puedes evitar el uso de inotrópicos y además calientas más rápido al enfermo. ¿Ustedes han visto eso? Que ahora está metido. Sí lo hemos visto, ese fenómeno con el iniciato, doctor. Otra pregunta. Siempre el miedo a mí del nitroprusiato sobre la nitroglicerina es mucho más potente, claramente, ¿no? Si a la enfermera o a nosotros se nos pasa un chorro de nitroglicerina, no le digo, si potencia un poco no pasa nada, pero si se le pasa un chorrito de nitroprusiato te pones a tener, ¿no? Entonces ese es sí creo yo, cuando decidimos usar nitroprusiato, tenemos que estar pegados al enfermo, ¿no? Porque ahí el peligro esa es la única salvedad de que el nitroprusiato tienes que estar o la enfermera o tú o los dos o los tres si hay alguien más
pegados al enfermo porque un accidente puede ser grave, ¿no? Ese sería prácticamente así. Hay preguntas allá atrás. Quiero puntualizar una cosa. Nitroprusiato de sodio, y hablando de cianatos acumulados, es cuando existe falla renal. Y cuando hay una depuración de creatinina, los 10 mililitros minuto no se da. Creo que tuvimos experiencias bastante agradables cuando estuve en la residencia y en el entrenamiento con él, y es nada más tener precaución. Es un excelente fármaco que nos desaparecía del país, como pasó con la morfina, pero hay que saberlo utilizar, nada más. No tiene ningún cuestionamiento ni indicación, porque no tenemos además ningún otro hipertensivo adecuado en la emergencia hipertensiva. Muy atinado su comentario, doctor, y efectivamente que queríamos con el simposio establecer confianza y la seguridad, y sobre todo que, bueno, nuevamente existe disponibilidad en el país con este producto, toda con viejo pero muy actual. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario, doctor? En un edema agudo pulmonar por falla cardíaca, no un shock cardiogénico, sino en una insuficiencia cardíaca, usan el nitroprusiato para las presiones diastólicas. No escuché la última parte. Si era eficaz para bajar la presión es... Sí, para mejorar el estado hemodinámico. Asociado a crisis hipertensiva. A un edema agudo pulmonar. Seguro, 100%. De hecho, es una recomendación bien determinada del nitroprusiato, el edema agudo del pulmón, ¿sí? Porque además, haber un control que tiene que ser inmediato, en esos casos, tenemos el control óptimo, y más de esto tenemos el beneficio de que aumenta en forma significativa el gasto cardíaco. Entonces, ayudamos disminuyendo la precarga, quitamos la poscarga al vasodilatar en nuestro paciente y mejoramos el inotropismo del Entonces, sí, por supuesto que sí. Su experiencia yo pienso que ya es muy amplia. El paso de la muerte de una hipertensión en donde ya se reguló con el nitroprusiato, empieza uno a tener el tratamiento ya de sostén. Más o menos ustedes, ¿cómo lo manejan? ¿Cuándo se hace? Para alcanzar las metas. Cuando alcanzamos el 25% al menos en la... Sí, para dejarle cambiar los medicamentos antihipertensivos. Cuando alcanzamos la del 25% de reducción de la presión arterial media, ahí hay que detenernos. Empezamos a titular otros fármacos de acción más prolongada para ver un efecto al tiempo que lo queremos. Esto en casos donde tenemos esto. En crisis hipertensiva por edema agudo de pulmón y disección aórtica no. En ellos hasta llevar un control de metas óptimas. En esos pacientes sí hay que bajarlo. El 20% no es suficiente muchas veces. ¿Sí? Y así es como está descrito y así lo hacemos. Sí, una de las ventajas que el manejar el producto es que se puede también manejar simultáneamente los antihipertensivos para que no pasen más de 48 horas de infusión de este producto, que con ello por supuesto evitamos la intoxicación. Nada más. Ya que al ser un fármaco de acción ultra alta, usted lo disminuye cuando cree que es lo apropiado. En ese momento, en segundos, vas a ver el efecto de la disminución. Entonces, como dice el doctor, y estoy totalmente de acuerdo, es para estar con el paciente, pero es muy fácil el manejo de esto, porque vemos respuesta en segundos. Pues no hay más preguntas. Quiero agradecer al doctor Gustavo Sánchez, al doctor Gerardo Mendoza y al doctor Gustavo García por su participación y a ustedes por su presencia y tolerancia a este simposio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estuvo bien.